Kaixo Ongi-etorri, Miguel. Bienvenido. Desde hace años ejerces como delegado del gobierno en el asunto de la violencia de género. Médico forense de profesión, eso te ha acercado mucho a esta realidad, tienes mucho conocimiento sobre ello. Bueno, la primera pregunta es acerca de qué intereses tienen quienes critican las medidas en favor de la igualdad en contra de la violencia de género. Básicamente mantener privilegios. La desigualdad lo que nos dice es que hay quien utiliza esa posición de referencia o de poder para resolver los conflictos de manera ventajosa y para influir. El poder son tres características: la capacidad de premiar, la capacidad de castigar y la capacidad de influir. Y hoy se busca mucho el influir para poder ocultar la capacidad de castigar y premiar, que es una forma más manifiesta de ejercer poder. Por lo tanto, quien renuncia a la igualdad, en el fondo lo que está es reivindicando la posición de privilegio que mantiene desde la desigualdad. ¿Qué es el posmachismo? ¿Cuáles son sus estrategias y discurso? Sí, el posmachismo es una nueva forma de reivindicar digamos, la referencia tradicional. Los hombres, la desigualdad no ha hecho otra cosa más que cambiar para seguir igual. Y claro, conforme la sociedad es más crítica respecto a las conductas tradicionales que nacen de la desigualdad, frente al machismo identificado, frente al uso del poder de una manera ilegítima, pues hay una situación más crítica por parte de estos sectores para poder seguir ejerciendo ese tipo de conductas. El posmachismo es un paso más, una elaboración. Ellos lo que buscan es mantener la posición de poder, de referencia, pero hacerlo criticando aquello que cuestiona el modelo tradicional. Y todo lo que sea una política de igualdad es criticada para de esa forma mantener la referencia de siempre. Y se basan fundamentalmente en tres elementos: el cientificismo, y utilizar mucho los datos para marcar distancia frente al feminismo, por ejemplo, que lo presentan como ideología. Ellos hablan de realidad, de ciencia, de resultados objetivos, no de posiciones ideológicas, y eso es una forma de legitimarse o de presentarse como con más autoridad. Luego hablan de interés común y por lo tanto dicen que no se dirigen o que sus propuestas no van dirigidas para hombres o para mujeres, sino que van para toda la sociedad, y eso también le marca diferencia respecto al feminismo, que parece, o ellos dicen que solamente buscan medidas para las mujeres. Y en tercer lugar lo hacen desde una posición neutral, no buscan decantarse hacia un lado o hacia otro. Y utilizan mucho, por ejemplo, los argumentos científicos vestidos de neutralidad. Entre ellos, por ejemplo, el síndrome de alienación parental, el SAP. Hablan de manipulación de las mujeres, pero también pueden hacerlo los hombres, por eso es parental, porque es hombres o mujeres. En cualquier caso, la neutralidad, el cientificismo y el interés común son elementos que utilizan para reivindicar lo de siempre, que es mantener la posición tradicional, criticando todas las políticas de igualdad que vienen a cuestionar esa posición. ¿Algún otro ejemplo, como lo del SAT? Sí, por ejemplo, la manipulación e instrumentalización de los datos sobre las denuncias falsas. Cuando hablan de que el 30% de las sentencias no son condenatorias, ellos asimilan esa situación a denuncia falsa. Y en realidad el hecho de que no se condene a un presunto agresor no significa que los hechos no hayan ocurrido, sino que no ha habido pruebas suficientes para poder romper la presunción de inocencia. Algo habitual y frecuente en una agresión, en un delito que ocurre en el ámbito privado, sin testigos y sin elementos que puedan ayudar a identificar qué es lo que ha ocurrido. También, por ejemplo, utilizan el dato de la mutilación genital femenina. Al año se produce entre 2 o 3 millones, según Naciones Unidas, de casos con mutilación genital femenina. Ellos hablan de que existen 10 millones de mutilación genital masculina, porque equiparan la fimosis, la circuncisión, a la mutilación genital. Por lo tanto, juegan con el dato, lo manipulan y lo presentan como un elemento que va en contra de los argumentos de la igualdad, para de esa manera reivindicar que en el fondo la situación de los hombres también es negativa, también es mala, y que por lo tanto no se pueden dirigir políticas hacia las mujeres, hacia la desigualdad, sino que hay que hacer políticas hacia la sociedad en general. Esa dilución de las acciones entre la sociedad significa que perdemos fuerza en corregir la injusticia que nace de la desigualdad. ¿Algún otro ejemplo se te ocurre? Hay, por ejemplo, la utilización de la justificación de la violencia de género. Cuando se dice que la violencia de género no es una violencia que nace de una construcción cultural, sino que son violencias que se producen por las circunstancias,
Pues por ejemplo, como aparece en los estudios y en las estadísticas, para el 70% de la población española la violencia de género se debe al alcohol, a las drogas, al desempleo, a problemas psicológicos en los hombres y últimamente también a la inmigración. Son circunstancias puntuales que se utilizan como elementos que justifican el por qué hay violencia de género. Luego la realidad nos dice que es todo lo contrario, pero ellos ya no lo integran como parte de esa realidad. Y de esa manera, circunscribiendo la violencia a esas circunstancias, no lo presentan como un problema social, lo presentan como un problema de esos contextos particulares y por tanto las medidas dirigidas a la promoción de la igualdad no tienen sentido, deberían ser medidas dirigidas a resolver el problema de esos hombres que en determinados momentos actúan de forma violenta. Mila esker, Lorente. Mila esker.